Bueno, vamos a comenzar entonces con esta última clase de historia judía, por lo menos de este tramo, de este año. ¿Sí? Hoy que estamos ya a 20 de diciembre, eh, coincide, hoy vamos a hablar un poquito sobre, es una época triste y para la Argentina se cumplen 20 años de una época triste también. ¿Sí? Así que, bueno, hay una coincidencia no muy linda. Y estamos en el 17 de Tammuz. Sí, 17 de. Perdón, 17 de Tammuz no, 17 del mes de Tebet, sí, del calendario judío, ya saliendo de una época más triste, sí, del calendario, ya dirigiéndonos a lo que es en Israel ya un invierno pleno, ¿sí? Y hoy vamos a estudiar esta última parte que tiene que ver con qué pasó con el reino de Yehuda, con el reino del sur, una vez que el reino del norte fue destruido hasta la destrucción del reino de Yehuda a manos de los babilonios. ¿Sí? Por supuesto que es una época triste y difícil, con apenas un, un cachito de luz en una porción muy chiquitita, pero que es muy importante estudiar esto porque al final de cuentas la desaparición total del reino de Israel, del reino del norte, hizo que la única expresión de nuestro pueblo, a partir de ahora, solo tuviese que ver con lo que pasaría con el reino del sur y con sus descendientes, ¿sí? Una vez que después volverán de Babilonia. Es decir, que todo lo que somos nosotros como pueblo de Israel, aparentemente seríamos solo la consecuencia o la continuación de ese reino del sur. Todo lo que vimos la vez pasada, que termina con la destrucción del reino del norte, pone fin a esas 10 tribus que la conformaban. ¿Sí? Que indudablemente estamos hablando de una gran parte de todo el pueblo de Israel. Estamos hablando de un hecho muy lamentable para nuestro pueblo. ¿Sí? Vamos a compartir un cachito nuestra lista de reyes, nuestra genealogía que venimos trabajando. ¿Sí? Que acuérdense que la tienen en la carpeta virtual y si alguien no tiene la carpeta virtual, yo se la mando sin ningún problema. Y decir que, bueno, obviamente acá marcamos el final del reino de Israel y el reino de Yehudá en esos momentos nos encontramos aquí. Lo que vamos a ver nosotros hoy es todo esto, ¿sí? Toda esta consecuencia o este linaje del rey David que termina, ¿sí? Con el último de los monarcas que va a vivir en Yehuda, ¿sí? Y en Jerusalén, su capital, hasta la destrucción del templo. ¿Ok? Saco un cachito la pantalla, no se preocupen que la vamos a volver a mirar. El primer gobernante que queda en el reino del sur, ¿sí? Una vez que el reino del norte es destruido, es Ahaz. Y Ahaz, acuérdense que había sido aquel que, según dije la vez pasada, se había negado a formar parte de una coalición anti-imperio asirio porque creía que no tenía sentido, creía que no había ningún tipo de esperanza de poder ganar una revuelta como esa, defender el territorio, porque el imperio asirio realmente era muy poderoso. ¿Sí? Quien lo apoyaba en esto, sorprendentemente, era el profeta Yeshayahu, el profeta Isaías, y Ahaz siguió gobernando en Yehuda después de la destrucción no solo de Israel, sino de un montón de reinos que a partir de toda esta embestida de los asirios, ¿sí? Desaparecen de la faz de la tierra. Y resulta que Ahaz logra la supervivencia del reino del sur, del reino de Yehuda, pero no logra la autonomía. ¿Sí? Es decir, que logra quedarse con un reino que va a seguir existiendo durante 150 años más, pero no logra que ese reino sea independiente, que sea autónomo, que pueda tomar sus propias decisiones. ¿Sí? Tal es así que Ahaz cae casi, no sabemos si por decisión propia, porque ya el contexto no le dejaba decidir otra cosa, cae en una política de sincretismo religioso muy fuerte. Sincretismo en el sentido de que a la función del Beit HaMikdash, del templo de Jerusalén, que funcionaba como máximo exponente del ritual judío, se le suman un montón de experiencias paganas, fundamentalmente que tengan que ver con los dioses asirios, que van a formar parte de algo como medio mezclado, ¿sí?
en la Jerusalén de esa época. Algo que, por supuesto, los sectores más duros de la población no lo van a ver bien. Acuérdense que a diferencia del reino de Israel, del reino del norte, el reino de Yehudá no tenía una población muy mezclada con población pagana, cananea de la zona, sino que era fundamentalmente población judía. Entonces, traer cosas, cultos de otros lugares, no era tan popular como lo fue en algún momento en el norte, ¿sí? Pero indudablemente no sé si a Ahaz le quedaba otra opción. Ahaz viajó a Damasco a encontrarse con el emperador asirio y ahí le dedicó una estatua de bronce en su honor. La misma estatua la colocó después en el templo, en el Beit HaMikdash, ¿sí? Imagínense que para los sectores más religiosos o más relacionados con la creencia en el Dios de Israel, esto era un golpe muy fuerte, pero para Ahaz era una salida política del momento. Obviamente injustificada, pero digamos que podemos llegar a entenderla desde hoy, ¿no? Podemos llegar a entender que tenía que tomar unas decisiones como esas, ¿sí? A Yehuda no le va bien, aún habiendo sobrevivido, aún permaneciendo, ¿sí? Con vida, perdió muchos territorios que tenía en la zona, perdió territorios que tenía en el sur, que lo conectaban con, esto lo hablamos varias veces, con esas minas de cobre, por ejemplo, ¿sí? Que se habían inaugurado con el rey Salomón y que eran una fuente de ingreso muy importante. Bueno, eso lo pierde territorio y pierde con eso una posibilidad de hacer fuerte su economía, sumado a que los asirios no daban muchas vueltas en el asunto y Tiglat-Pileser, el emperador asirio, decretó una fuerte suba de los tributos y los impuestos, ¿sí? Para con el reino de Yehuda. Cuando los reyes de Yehuda no tienen de dónde sacar dinero, lo sacan del templo. ¿Sí? El Beit HaMikdash tenía una cantidad de tesoros importante, ¿sí? Como si fuese el banco central de un país hoy en día. Bueno, empiezan a sacar de las reservas del Beit HaMikdash. Lo cierto es que si a nosotros nos sacan hoy de las reservas del Banco Central, nos afecta nuestra economía, pero no nos enojamos de gran manera. Para la población de Jerusalén, sacar reservas del Beit HaMikdash implicaba una deshonra total. Implicaba despojarse de tesoros que formaban parte del lugar más bello de todo el reino, ¿sí? Que era la expresión más fuerte de, no sé, del amor del pueblo de Israel con Dios. Vamos a hablar un poquito de esto igual, de qué es lo que el pueblo siente como relación con Dios, porque en todos estos años van a empezar a chocar dos visiones que tienen que ver con qué es lo que creemos nosotros que Dios espera de nosotros, ¿sí? Qué es lo que el pueblo de Yehudá entiende en ese momento, qué es lo que Dios espera de ellos. Ahaz hizo las cosas tan mal en un momento que hasta ofreció a su hijo a Molech. No sé si se acuerdan, pero en la Torá hay una prohibición muy fuerte de ofrecer a los hijos a Molech, que era un dios cananeo, mesopotámico de la época, y que al cual se le rendían sacrificios humanos, ¿sí? Bueno, Ahaz lo hace con su propio hijo, ¿sí? Lo mata, ¿sí? Lo ofrece como un sacrificio humano, y esto, por supuesto, despierta un odio muy fuerte de parte de la población, ¿sí? Porque veían que las cosas estaban yendo totalmente de contexto. Veían que sobrevivir, ¿sí? El hecho de seguir teniendo un reino propio, justificaba esto de hacer lo que sea. ¿Se entiende el debate que estoy planteando? O sea, con tal de que Yehudá siga existiendo, ¿hacemos cualquier cosa? Y si hacemos cualquier cosa, ¿realmente Yehudá, el reino de Yehudá, sigue existiendo? ¿O existe otra cosa, al final de cuentas? ¿Sí? Bueno, este es el debate más grande que va a aparecer en estos tiempos, donde las posturas van a ser dos, ¿sí? Hagamos lo que sea por sobrevivir, y la otra es, seamos lo que somos nosotros e intentemos sobrevivir, Dios nos va a defender, ¿sí? Obviamente Ahaz tenía más de lo primero que de lo segundo, ¿sí? Todo esto hizo que la población de Yehuda en esos momentos empiece a parecerse un poco más a la población de Israel en los últimos tiempos. Es decir, una población con una desigualdad un poco más grande,
no era tan marcada como en Israel, pero empezaban a haber gente más rica y gente muy pobre que dependía de una buena cosecha para sobrevivir en el año, y una mala cosecha implicaba casi que venderse como esclavos, ¿sí? No era una situación igual que en el norte, donde había un sector muy rico, exageradamente rico, y un sector muy pobre, ¿sí? Algo que vimos que los profetas castigaban mucho. Acá había como una pobreza generalizada. Todos estaban mal, algunos que estaban menos mal y otros que estaban definitivamente muy pero muy mal, ¿sí? Pero era un poco más homogéneo que en el reino del norte en los últimos siglos, ¿sí? Los profetas Ishayahu, Isaías y Miqueas, son los que justamente van a llevar adelante su trabajo en este tiempo sobre el reino de Yehudá. Y van a hacer este tipo de críticas, pero a diferencia del reino del norte, la mayor parte de las críticas se van a centrar puramente en lo teológico, en qué estaba haciendo el reino del sur con su creencia en Dios, con la parte ritual, con el templo, ¿sí? No va a ser una crítica con respecto a los ricos y los pobres, no va a ser una crítica ritual, va a ser una crítica fundamentalmente relacionada con la, cómo se estaban yendo del camino, ¿sí? Cómo estaban abandonando la senda que seguramente es la que tenían que permanecer, ¿sí? La lucha por la independencia del reino de Yehudá empieza a tomar un poquito de valor unas décadas después. Cuando, acuérdense que el reino de Israel es destruido en el 720, 121, más o menos. En el 715, ¿sí? Aproximadamente, va a asumir el próximo rey de Yehudá, que es Hizkiyahu. Hizkiyahu, o Ezequías, va a ser un rey muy interesante, porque va a establecer una pequeña primera reforma en el reino que va a dar lugar a una simiente de un nacionalismo, ¿sí? Muy positivo. ¿En qué sentido? Empieza a ver Hizkiyahu que ya tenían que empezar a pensar en independizarse de los asirios. Estaban esperando el mejor momento, porque claramente independizarse en cualquier momento implicaba la destrucción total. Pero empezaban a trabajar para adentro un sentimiento muy fuerte que tenía que ver con el amor al reino de Israel, el amor al Beit HaMikdash, el amor a Dios y el amor a la tradición, ¿sí? El amor a una tradición que venía no solamente del último tiempo, sino una tradición que tenía que ver con la casa del rey David y cómo Dios designó a la casa del rey David para ser la casa, ¿sí? de la monarquía en Yehudá. Y por el otro lado, el pacto que venía incluso desde el Sinaí, ¿sí? Estas dos cosas que para nosotros hoy son parte de lo mismo, hoy nosotros en las tefilot solimos repetir tanto una cosa como la otra, tanto el pacto que hizo Dios con nosotros, como al mismo tiempo la idea de la casa del rey David, la idea de, solemos decir que el Mashiach va a venir de la casa del rey David hasta el día de hoy. O sea que para nosotros hoy son dos ideas que van de la mano. En este momento no eran dos ideas que fuesen juntas, sino como dos expresiones distintas de lo mismo, de la relación que tenían con Dios, ¿sí? Esto no va a ser tan importante ahora, pero más adelante va a generar algunos tipos de enfrentamiento interno. Es más que nada para saber qué es lo que nosotros tenemos que hacer, qué es lo que le corresponde al pueblo hacer, ¿sí? Vamos a ver el tema de Hizkiyahu en dos sentidos. En el primer sentido tiene que ver con algo interno, ¿sí? En lo interno, Hizkiyahu empieza a resolver o acomodar todas las cosas que su padre Ahaz había hecho todas mal. Es decir, que empieza a limpiar o a barrer cualquier tipo de expresión pagana del Beit HaMikdash, empieza a prohibir distintos tipos de expresiones paganas a lo largo de su reino, y empieza, fíjense, qué interesante, empieza a comunicarse con parte de la población del reino de Israel, del reino del norte, para decirles, muchachos, si quieren venir, vengan, ¿sí? Porque había parte del pueblo del norte que, ¿qué hacía? Iba al templo de Jerusalén, ¿sí? Porque como en el norte estaba todo destruido, empezaban a ir al reino del sur
a llevar sus ofrendas a Dios. ¿Sí? Hizkiyahu en esto vio una posibilidad, porque claramente representaba más población, representaba casi románticamente volver como a la época de las tribus, donde todos estábamos juntos, y porque al final de cuentas el reino de David debería ser para todas las tribus, no para dos, nada más como el reino de Judá. Sí, entonces como que empezaban a ver como estos brotes verdes chiquititos que tenían, no sé, como algún sentido de esperanza. ¿Sí? Bueno, esto empieza a jugar de buena manera. ¿Sí? En el frente interno, digamos, a Hizkiyahu lo siguen la mayor parte de los dirigentes del reino, eligen seguirlo, los profetas están de acuerdo con él, de hecho en esta época no se ve de los profetas, más que nada de Yeshayahu, no se ven críticas al reino, críticas al gobierno. Cuando esto pasa quiere decir que las cosas están yendo bien. ¿Sí? Por lo general Yeshayahu no largaba un premio o una palmadita en la espalda. Y Yeshayahu largaba un reto o una crítica al reino cuando se hacían las cosas mal. ¿Sí? Y entonces de esta manera empieza a acomodarse todo. Hizkiyahu en el norte incluso lo que hace es empezar a eliminar distintos lugares de culto locales. ¿Se acuerdan que más que nada en el reino del norte, en el reino del sur casi no existió? Habían expresiones de altares locales donde la gente llevaba ofrendas. A veces iban hasta los grandes templos que había en el norte, que estaban en Betel o en Shombrón, etc. Pero si no, tenían como distintos lugares locales. Como si, no sé, acá en la ciudad de La Plata tuviesen en algún lugar de la ciudad un pequeño templito. ¿Sí? Déjenme como categorizarlo así, aunque claramente no es tan textual. Sería como una pequeña capilla. ¿Sí? Una capilla donde yo puedo ir a hacer mi parte ritual local, aunque si quiero hacer algo más importante me voy a la catedral. ¿Sí? Bueno, en esa época pasaba lo mismo. Había en distintas ciudades, en distintos pueblos, altares locales, y Hizkiyahu los empezó a eliminar uno por uno. ¿Por qué? Porque él quería establecer un monopolio de la ritualización de la vida judía. ¿Sí? ¿Nos parece bien? ¿Nos parece mal? Bueno, claramente eso lo juzgará a cada uno, si es que podemos asumir el rol de juzgar una cosa así, pero está claro que para la gente de la época era algo muy bueno, porque establecía a Jerusalén como único lugar de culto. ¿Por qué es bueno esto? Porque una de las promesas que supuestamente había en todo esto era que Dios había elegido a Sion como su lugar de morada, y a Jerusalén y al Beit HaMikdash como el lugar donde Dios únicamente recibía cualquier tipo de ofrenda. ¿Sí? Entonces, siguiendo esta idea, la posibilidad de eliminar otros lugares, bueno, era algo lógico, algo esperado, ¿sí? Algo que ponía contento a Dios, podríamos decirlo, ¿no? Bueno, Hizkiyahu sigue entonces con esta idea. ¿Cuál era la situación mundial? ¿Por qué a Hizkiyahu podía empezar a hacer todas estas cosas y nadie le decía nada? Porque recordemos que Yehudá estaba dominada por otro imperio. ¿Sí? Bueno, el imperio asirio estaba luchando en ese momento con algunos frentes que tenía en el este. ¿Sí? Recordemos que Asiria está muy cerca en ese momento de Babilonia y siempre y continuamente tiene campañas militares para controlar a esos reinos. Vamos a ver que esto es bastante particular porque los asirios tienen una forma de gobernar que a cualquier tipo de revuelta van y la cortan violentamente. Y esto, por un lado, es bueno, entre comillas, para los asirios, porque eliminan cualquier tipo de insubordinación enseguida. Pero por otro lado es malo, porque cualquier problemita que hay, tiene que movilizar todo un ejército y destinar toda su energía y atención en eso. Entonces, momento en que no destina su atención en el oeste, en el reino de Israel, el reino de Judá y toda la zona, es momento donde los reyes de esos lugares empiezan a hacer lo que quieren, ¿sí? Porque los asirios están mirando para el otro lado. ¿Se entiende? O sea, la forma de gobernar de los asirios no era muy redituable. No tenían realmente una cultura de imperio como van a tener los imperios posteriores, como los babilonios, los persas, los griegos, etc. ¿Sí? Los asirios eran, dentro de todos estos, quizás los más violentos,
los más reaccionarios, quizás los que más fuerte iban a apagar los incendios, ¿sí? Más que establecer en cada lugar una élite que les fuese funcional a ellos, ¿sí? Como vamos a ver más adelante que hicieron otros. ¿Ok? Eh, Empezaron a ver los reinos, tanto de Yehudá como también los reinos fenicios, Tiro, los reinos del este del Jordán, ¿sí? Moab, Amón, Edom, incluso Egipto, ¿sí? Más lejos, empezaron a ver que Asiria podía tener como momentos de debilidad y podía llegar a jugar un poco con esos momentos. Obviamente es jugar con fuego, ¿sí? Porque en el momento en que Asiria deja de mirar para donde está mirando y vuelve a mirar a donde estás vos, te va a golpear y te va a golpear duro, ¿sí? Pero aparentemente es un riesgo que esta gente estaba dispuesta a correr, ¿sí? Eh, ¿Qué pasó con esta rebelión o qué pasó con todo este tiempo? Bueno, en sí, una vez que los asirios empiezan a volver a mirar de vuelta para el reino de Yehudá y para el oeste, empiezan a llevar toda una serie de campañas militares donde van acabando con cada uno de los reinos, ¿sí? En cuanto al reino de Yehudá, terminan cobrándole una gran cantidad de tributos, destruyen varias ciudades, como que los ponen en jaque todo el tiempo, y esto hace que las ganas de rebelarse de Hizkiyahu y de los suyos empiece a bajar un poco. Pero al mismo tiempo la población ya estaba como en una mente de que a la primera de cambio íbamos a poder rebelarnos, ¿sí? ¿Cómo viene hasta acá? ¿Cómo me van siguiendo bien? ¿Sí? El otro día alguien me dijo que todo esto parecía como alguna serie de Game of Thrones, alguna de estas últimas de todas bélicas, donde se van matando uno el otro, van cambiando. ¿Sí? En cuestión de años tenemos acá que todo va cambiando de un lado para el otro. ¿Okay? Lo más importante del reino de Hizkiyahu no tiene que ver con su participación militar, sino con... Eri, ¿querés contar algo? Pero puede esperar, que era, ¿en qué momento? Porque mencionaste de que en ese momento se creía que Dios estaba en el templo. ¿En qué momento se dejó de creer eso y ahora se cree la teoría que Dios está en todos lados? Sí, básicamente en el momento que ya no tenés templo. Acordate que en la antigüedad los dioses estaban asociados más que nada a los lugares. Es decir, cuando... Vamos a ponerlo de esta manera. Los dioses en esa época eran como los gobernantes locales. Si vos te ibas a Babilonia y estabas en el lugar donde gobernaba el dios de Babilonia, ¿sí? Esta idea de universalización de Dios es una idea que se va gestando, pero que no es tan obvia en este momento. Todavía faltan algunos años para que los judíos empiecen a establecer que Dios gobierna por sobre todas las naciones en todos los lugares del mundo, ¿sí? Por eso una de las premisas es no abandonar Israel, porque es donde está Dios, ¿sí? Esta es una de las cosas que el exilio va a empezar a poner en duda, porque obviamente si estás en el exilio vas a querer pretender que también Dios está con vos ahí, ¿sí? Pero bueno, también nos sirve un poquito para repensar qué tipo de monoteísmo estamos pensando en esta época, ¿sí? Acuérdense que nosotros hablamos mucho de monolatría. Es decir, mi Dios es el Dios, el mejor Dios, pero de entre todos los dioses. Es decir, que al principio el pueblo de Israel no negaba la existencia de otros dioses, sino que consideraba que su Dios era el mejor de entre todos los dioses, pero no negaba el resto. Ahora estamos en una época de transformación donde estamos pasando a la idea de que hay un solo Dios, ¿sí? Único, pero no necesariamente que sea Dios en todos lados, ¿sí? Es como algo evolutivo. Hay varios libros que se pueden leer sobre esto y es algo bien interesante, ¿ok? De lo más importante que tenemos que hablar sobre Hizkiyahu es sobre sus reformas religiosas. Una palabra horrible, religiosa, pero en este caso pueden ser reformas teológicas o reformas cúlticas, mejor, ¿sí? ¿Por qué?
¿De qué trataban estas reformas? Bueno, en primer lugar hay que mencionar algo que fue como central en la historia de Hizkiyahu y en la historia del pueblo de Israel. Mientras estaban haciendo este tipo de reformas, ¿sí? Dice el Tanaj, estaban haciendo reformas en el Beit HaMikdash, en el templo, encuentran un rollo de la ley, ¿sí? De la ley de la antigüedad. ¿Qué ley es esta? No encuentran un rollo de la Torá entero, sino que encuentran un rollo de lo que se cree que es el libro de Devarim, el libro de Deuteronomio, ¿sí? Y en este libro, Hizkiyahu encuentra como una señal divina de todas las cosas que tiene que hacer. Si se pone a pensar un poquito en el libro de Devarim, el libro de Deuteronomio es un libro que tiene un profundo mensaje ideológico, un profundo mensaje teológico, un mensaje que tiene que ver con cómo tiene que ser el Estado, cómo tiene que ser el ritual, cómo tienen que ser las festividades, ¿sí? Si se acuerdan un poquito de este último libro de la Torá, del rol de Moshe, ¿sí? Entonces empieza a ver como un renacimiento de todas estas sensaciones de que Hizkiyahu hace un puente temporal con aquellas épocas gloriosas de antaño, ¿sí? Obviamente no sabemos si es cierto esto de que no sabemos si es cierto que encontró el rollo, y no sabemos si es cierto que el rollo ya estaba escrito de antes o si lo escribió él. Eso claramente va por la consideración de cada uno. Yo obviamente, yo no sé si es tan obvio, pero yo creo que claramente encontró un rollo antiguo, ¿sí? Y que lo que nosotros tenemos como el libro de Devarim hoy en día es muy parecido a lo que encontró él, ¿sí? Pero más allá de eso, encontró una expresión de Dios en la cual él encontró la legitimidad para realizar una serie de reformas muy importantes, ¿sí? Para reencauzar la historia de Israel como pueblo, no como el rey, ¿sí? En ese caso, por ejemplo, sacó Hizkiyahu algunas imágenes que había del templo, porque decía que no se correspondían con lo que decía el libro de Devarim. Algunas incluso que se creían, unas imágenes que se creían que habían sido puestas por Moshe, ¿sí? Hacía muchísimo tiempo. Se anticipó Hizkiyahu a una serie de reformas que van a aparecer un poquito más adelante, ¿sí? Con el reino de Jehoash. Estoy adelantando un poquito a ver si podemos avanzar un poquito. Los asirios, cuando ven todas estas reformas y ven que la gente de Yehudá empieza a identificarse con ellas, deciden financiar la remodelación y la reconstrucción del reino, de un templo del norte, el templo de Betel, ¿sí? Del reino de Israel, para que la gente de Israel no vaya al sur, como que no se empieza a generar como un lugar de centralización de lo religioso. Es decir, que si deciden hacer esto es porque realmente las reformas de Hizkiyahu estaban tomando una importancia muy grande, ¿sí? Y entonces, podemos entender que Hizkiyahu empieza a tener algún tipo de éxito en sus propuestas, ¿sí? Estas reformas también tenían como un aspecto social, ¿sí? Había un intento de remover cualquier tipo de aprovechamiento económico, de cualquier tipo de clases económicas más poderosas, ¿sí? Establecer que si somos un mismo pueblo, todos tenemos que tratar de ser igualmente respetuosos entre todos, y todos tenían que ser igual de exitosos. En el libro de Devarim tenemos varias menciones de esto, menciones por ejemplo de lo que es las leyes de Shemitah, las leyes de descanso de la tierra, las leyes de Yobel, que tenían que ver con la devolución de las tierras a sus dueños legítimos, ¿sí? Entonces, todo esto va en consonancia con la reforma. Posterior a esto aparece, ¿sí? la rebelión de Hizkiyahu, esta rebelión donde claramente le va a ir mal, donde se va a encontrar frente a reyes del imperio asirio que no les va a gustar nada de esto, y a la primera de cambio van a ir a poner en jaque a todos estos reinos, pero lo que vamos a ver es que el reino de Yehudá no va a ser destruido, ¿sí? Sino que se va
va a terminar todo esto con una gran señal de alerta, como diciendo, si siguen por esta zona, si siguen por este camino, los vamos a destruir. ¿Sí? Pero todo lo que Hizkiyahu empezó a generar no va, perdón, ruido, no va, ya no se va a ir, ¿sí? Ya no va a quedar como patente en el reino, ¿sí? Por lo menos durante una generación, ¿ok? Dentro de toda esta revuelta, el rol de Yeshayahu, el rol de Isaías va a ser bien importante. Porque Isaías, aunque va a intentar de que el pueblo vuelva al camino de Dios y a toda esta idea que los profetas van defendiendo, al mismo tiempo también Yeshayahu quiere evitar que los reyes de Yehudá vayan a pelear contra Siria. ¿Sí? Es como que los profetas en todo este tiempo, nos va a pasar también con Irmiau un poquito más adelante, van a tratar de generar en los reyes esta señal de alerta de que pelear contra los imperios siempre termina mal. Que la creencia en Dios no es que Dios te va a venir a defender, ¿sí? Si te metes en la boca del lobo. ¿Está bien? O sea, una cosa es que Dios beneficia al pueblo de Israel, otra cosa es que Dios salga a luchar una guerra que Israel nunca va a poder ganar. ¿Sí? Y en ese sentido, bueno, no se lo va a escuchar a Yeshayahu y claramente todo esto va a generar una situación como muy desesperada, ¿sí? Con un montón de ciudades destruidas, con Jerusalén no destruida, pero que va a quedar como muy al borde del abismo todo el tiempo, ¿sí? Los reyes asirios van a pedir un aumento del tributo muy fuerte, se va a poner el reino de Yehudá en una situación económica muy delicada e incluso a las hijas de Hizkiyahu se las van a llevar, las van a llevar a Nínive, a la capital de Asiria, ¿sí? Como concubinas dentro de los harenes de la nobleza asiria, ¿sí? Como un castigo frente a esta revuelta. ¿Ok? Dentro de los últimos años de Hizkiyahu podemos entender que también coincidió con que los asirios estaban perdiendo poder, con que los babilonios estaban ganando cada vez más lugar, con que las revueltas babilonias en la Mesopotamia estaban haciendo que los asirios no pudiesen ya controlarlas y tuviesen que destinarle demasiado tiempo, y toda Babilonia, ¿sí? Toda la Mesopotamia parecía estar en contra de los asirios, ¿sí? Esto, por supuesto, es positivo al principio para Yehudá, pero después siempre lo vamos a tener que considerar como algo negativo, porque al final de cuentas los babilonios van a ser, ¿sí? Los que van a destruir el reino, ¿ok? Piensen que esto es parecido cuando el reino de Israel luchaba contra Damasco y lo salvó que los asirios ataquen Damasco, y la gente de Israel festejó en ese momento diciendo, atacaron a nuestro enemigo, sin entender que quien atacó a tu enemigo también te va a atacar a vos también. Acá pasa lo mismo. Acá el reino de Yehudá va a ver cómo atacan a su enemigo, atacan a Siria, pero al mismo tiempo, ese que ataca a tu enemigo es el que después te va a atacar a vos. O sea que siempre estamos viendo como que el mapa, este juego de estrategia mundial en esta época, nunca termina bien. O sea, no tenés en quién apoyarte o a quién apoyar, ¿sí? Esto es algo que la verdad nuestro pueblo sufrió mucho, todo el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, cuando los macabeos apoyaron a Roma para luchar contra los griegos, después no se dieron cuenta que Roma después los iba a venir a atacar a ellos, ¿sí? 50 años después dejaron de tener independencia porque Roma ya los había dominado, ¿sí? Es como que somos tan chiquitos históricamente hablando, geopolíticamente hablando, que no tenemos la posibilidad de hacer alianzas que realmente sean simétricas, ¿sí? Sino que todo el tiempo tenemos que, bueno, dejar que nos domine el imperio más grande de la época, ¿sí? Avanzando un poquito, encontramos un Hizkiyahu que va a morir, ¿sí?
Hizkiyahu va a morir en batalla, prefiere no morir de viejo, sino morir por lo menos defendiendo Yehudá, y lo va a suceder su hijo Menashe, ¿sí? Si en nuestra tradición la época de Hizkiyahu es una época recordada como una época buena, la época de Menashe, para el reino de Yehudá, tradicionalmente hablando, es la peor época de todas. Menashe es quizás, para las fuentes, el peor rey de la historia del reino de Yehudá, ¿sí? Menashe, que lo vemos aquí abajo, después de Hizkiyahu, es terrible lo que hace Menashe. Terrible lo que hace Menashe. Porque todo lo que hace su padre, todas estas reformas que tenían que ver con volver al camino, a Menashe no le van a importar nada. Cero. ¿Sí? Y vamos a ver que claramente lo que va a hacer Menashe va a repercutir también en los últimos años del reino del sur. ¿Sí? Déjeme avanzar un poquito más rápido, a ver si podemos en estos 20 minutos que nos quedan poder llegar hacia el final. Para ubicar un poquito las fuentes que estamos usando para esta época, ¿sí? Ya acá estamos hablando de profetas distintos. Ya estamos hablando del profeta Irmiau, del profeta Yehezkel, ¿sí? de Tsefaniá, de Nahum, de Habacuc. ¿Sí? Estamos hablando de profetas que ya van a abarcar hasta la destrucción del reino de Yehudá, ¿sí? Ya no tanto el profeta Yeshayahu, ¿sí? Menashe abandonó, como decía, la resistencia, se declaró un vasallo total de los asirios, consideró que era algo suicida oponerse a los asirios y prácticamente volvió todo para atrás, hizo todo lo que los asirios querían que hagan, y por eso toda la cúpula dirigencial que apoyaba la idea de un judaísmo con bases en la Torá y bases en el pasado, lo odiaron a más no poder, ¿sí? El templo se llenó de vuelta de idolatría, se volvieron a abrir los templos locales, es como que todo lo que se logró en poquito tiempo, Menashe en menos tiempo incluso lo terminó dilapidando, ¿sí? 687 más o menos hasta el 642 antes de la era común es donde gobernó Menashe, ¿sí? 642, para que tenga una referencia, en el 687, 686 es destruido el reino de Yehudá. Estamos hablando de que para la muerte de Menashe nos quedan unos 60 años de reino, o sea que estamos ya hablando casi del final, ¿sí? Menashe tuvo que ver más con las políticas de Ahaz, que vino antes de Hizkiyahu, que con Hizkiyahu, ¿sí? Es como que se fueron turnando. Un rey mucho más idólatra, uno más reformista, pero mucho más ligado a la tradición, y de vuelta con Menashe un rey más idólatra, ¿sí? Que permitió que haya cultos y prácticas totalmente paganas, que volviese a haber adivinación y magia, como solía haber en esa época, más que nada porque estaba muy de moda en el imperio asirio, que haya ritos bárbaros que incluyesen incluso sacrificios humanos, ¿sí? Algo que era totalmente inédito, ¿sí? Casi en la época, en el reino de Yehudá, algo realmente terrible, ¿sí? E incluso logró volver a este sincretismo, porque la gente empezó a llevar adelante tanto estos ritos paganos como ritos tradicionales judíos. Es decir, que la gente como que no terminaba de entender qué es lo que le correspondía hacer como parte del pueblo de Israel, ¿sí? Y bueno, las corrientes más duras criticaron mucho esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque la tradición judía estaba a punto de caer en un problema sin vuelta atrás, que era que todo se transformase en un politeísmo, ¿sí? Que ser judío implicase querer en el Dios de Israel al mismo tiempo que hacías un sacrificio para otro Dios y después hacías un sacrificio humano, ¿sí? Es como que se había perdido la exclusividad del Dios de Israel. Y esto era lo terrible, que varias zonas o varios sectores de la población querían cambiar, ¿sí? Los últimos días del imperio asirio coinciden con el reino de Menashe,
¿sí? Básicamente porque ya tenía una estructura que no daba más y porque tenía rivales en la zona que estaban fortalecidos. Más que nada en Egipto, más que nada en Babilonia y en Media. ¿Sí? No sé si se acuerdan, cuando nosotros veamos, cuando retomemos a las clases, ¿sí? A ver si tenemos algún mapa que nos ayude. No, acá no tenemos. Yo después les voy a compartir. Cuando nosotros hablamos del imperio persa, más adelante, que va a gobernar, va a dominar el imperio babilónico, es un imperio medo-persa. Los medos eran un reino de la zona, de lo que hoy sería Irán, que también luchó contra los asirios en esta época. Es decir, que los babilonios y los medos luchaban contra los asirios y terminaron por derrotarlos, ¿sí? En esta época, al principio, ¿sí? A finales del siglo 7, principios del siglo 6. ¿Sí? Siglo 7, acuérdense, 600 y algo, ¿sí? Hasta el 500 y pico, ¿sí? Estamos hablando de esta época del final del gobierno asirio. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta acá? Sé que estoy yendo un poco rápido, pero quiero llegar a los últimos reyes del reino de Yehudá para que veamos cómo vuelven a equivocarse con sus políticas frente al imperio de la época. ¿Sí? Muy bien. Llega en este momento el reinado de Yoshiau. ¿Sí? Si se fijan, yo me salté uno de los reyes que va a durar muy poquito tiempo, que es el rey Amón. ¿Sí? Yoshiau es el próximo rey. Y Yoshiau, parecido a Hizkiau, va a representar al gran reformador de la historia de nuestro pueblo. ¿Sí? Hasta esta época no se había dado una reforma tan grande como la que hizo Yoshiau y que era fundamental. ¿Sí? Lo de Hizkiau fue importante, pero al lado de lo de Yoshiau fue muy chiquito. ¿Sí? Así está considerado en nuestra época. ¿Ok? Al perder Asiria su control en toda la región, por supuesto, esta era una gran oportunidad para que el reino de Yehudá vuelva a florecer un poco, y esto va a pasar justamente cuando, después de Amón, que fue el hijo de Menashe, que fue asesinado, ahí apareciera Yoshiau. Yoshiau tenía 8 años de vida cuando comenzó su gobierno. En sus primeros años, indudablemente no gobernó él, sino seguramente algún regente, pero cuando ya empezó a tener 15, 16 años, tomó el control del gobierno y ya empezó directamente con las reformas. Parece que ya desde el principio tenía bien claro que había cosas que tenían que cambiar. Con Yoshiau, la independencia de Yehudá fue un hecho, fue algo palpable, porque ya no había ningún imperio en la época, en esos años chiquitos, donde pudiese gobernar al reino de Yehudá. ¿Sí? ¿Qué tenía que ver esta reforma? ¿De qué consistía? ¿Sí? Bueno, en primer lugar, dos cosas. Primero, una serie de reformas edilicias, de reparaciones del templo, ¿sí? Que tenían que ver fundamentalmente con reformas que tenían que ver con la protección del templo, con la renovación de lugares de culto, ¿sí? Con los lugares donde fuesen a llevar las ofrendas. Acá donde me equivoqué, perdón. Es acá con Yoshiau donde se encuentra este rollo de Devarim, de la Torá. No con Hizkiau antes. ¿Sí? Me confundí de reformador. En las fuentes que tenemos nosotros, tanto en el libro de Reyes, en el segundo libro de Reyes, Melahim, y en el libro de Divrei Yamim, el libro de Crónicas, estas reformas van a ser bien detalladas. Tal es así que lo único que se menciona de su reinado son las reformas, no sabemos nada más. ¿Sí? Sabemos muy poquito sobre su política económica o sobre su cualidad de rey en otros sentidos. Lo que sabemos más que nada es cómo llevó adelante estas reformas. ¿Sí? Se llevó a cabo una limpieza general de todo el resto de los cultos, de prácticas que sean extranjeras. ¿Sí? Estas reparaciones más o menos rondaron el año 622
de la era común, de antes de la era común. Se sacaron todas las cosas que el rey Menashe había traído, y en especial se sacaron todas prácticas que tenían que ver con orgías, cosas que tuviesen que ver con idolatrar el cuerpo, ¿sí? Con cosas que tuviesen que ver con dioses que estuviesen relacionados con la fertilidad, que eran muy propios de las deidades cananeas. ¿Sí? Todo eso fue suprimido, todo eso se fue dejado de lado. ¿Sí? Y cuando además Yoshiau fue a controlar distintos poblados del norte del antiguo reino de Israel, además ahí destruyó cualquier tipo de vestigio de templos del norte. Es decir, no hubo más templo en Betel, no hubo más templos locales. ¿Sí? Todo judío, israelí, lo que sea, ¿sí? Que quisiese cumplir con algo de la tradición del pueblo de Israel, tenía que ir a Jerusalén a llevar sus ofrendas. ¿Sí? Esto, por supuesto, implica ¿cómo se llama? Un, no va a salir el nombre. Un lugar único, ¿sí? ¿Cómo se dice cuando? Concentración. Sí, pero mono. Oh, ya me va a salir. Bueno, la única expresión ritual en el pueblo judío era solamente ir al templo de Jerusalén. ¿Sí? De hecho, Yoshiau le ofreció a sacerdotes del norte ir a trabajar al templo de Jerusalén. ¿Sí? Esto generó un poco de rispidez con los Kohanim, con los sacerdotes del sur, más que nada porque los sacerdotes del templo de Jerusalén dijeron, bueno, los aceptamos, pero van a venir a trabajar en una importancia un poco menor a nosotros. Es decir, que se venía un sacerdote del norte, que en el norte era el más capo de los capos, al sur iba a ir a trabajar como sacerdote de segunda. ¿Sí? Claramente, porque bueno, había diferencias ideológicas que generaban muchos choques. Esto, por supuesto, generó mucha rivalidad entre los dos sectores. ¿Sí? Las reformas de Yoshiau fueron muy aceptadas además por los profetas, que los profetas además sirvieron en esta época como grandes transmisores de las palabras de Dios y de los deseos de Dios en todo esto. Pero como les dije al principio, había una confusión en qué es lo que tenían que pensar de lo que Dios quería de ellos, ¿sí? Porque mucha parte un gran sector de la población consideraba que lo único que Dios pedía es que el reino respetase la dinastía de David. Es decir, mientras estuviese un descendiente de David en el trono de Judá y el Estado fuese fuerte, independiente y demás, y el templo funcionase, ya está. Todo estaba hecho. Los profetas salían con un mensaje distinto, salían a decir, ojo, no es eso nomás. ¿Sí? Las promesas de Dios al pueblo de Israel solo tienen sentido cuando volvemos al pacto del Sinaí, al pacto de la Torá, al pacto de las tribus. ¿Sí? No solamente cuando establecemos un rey de la dinastía correcta. Y esto a la gente le costaba mucho entenderlo. Algo que también pasó en el norte, 100 años antes, esto de pensar de que, bueno, si los korbanot, si los sacrificios en el templo se están haciendo bien, ya está, alcanza. Estamos haciendo lo que Dios nos está pidiendo. Y esto es muy doloroso para Israel, porque van a ver más adelante de que Dios no les responde. Aunque todos los sacrificios se están haciendo bien, Dios no les está respondiendo. ¿Sí? Acuérdense que tenemos lecturas de varias haftarot, de varios recortes de los profetas que hacemos en distintos Shabbatot o festividades a lo largo del año. Y muchos hablan de esto. Muchos hablan de esta crítica de los profetas a la ritualización total de la tradición judía. ¿Sí? La más característica de todas es la ritualización que critica Isaías, que nosotros leemos en la mañana de Yom Kippur. ¿Sí? Que dice, ustedes ayunan, hacen todas las cosas rituales, pero al mismo tiempo se comportan como unos salvajes. ¿Sí? Frente al prójimo son un desastre.
Es decir, que ritualmente están haciendo las cosas bien, pero por el otro están haciendo todo mal. Tienen que balancear un poquito, ¿sí? Es como hoy una persona que sea, no sé, que cumpla con Shabbat y coma kasher, pero al mismo tiempo estafa a sus clientes o le pega a sus hijos, qué sé yo, ¿sí? Para hacer algo muy extremo. ¿Está bien? Como que no es compatible, ¿sí? Llevar una vida ritual muy buena por una vida moral malísima. ¿Sí? Por lo menos esto es lo que los profetas están tratando de bajar en esta época. ¿Ok? Sefanía y Irmiau son dos de los profetas que van a transmitir sus ideas en este caso. Irmiau que va a hacer todo su trabajo tanto de ahora como hasta el exilio a Babel, es decir que va a atravesar toda esta parte de la historia y su relato va a ser fundamental, ¿sí? Va a ser bien importante y va a ser una de las fuentes que nosotros tengamos para entender qué es lo que está pasando en todo este momento, ¿sí? Y cuando se empiezan a complicar las cosas, bueno, empiezan a aparecer repercusiones sobre las reformas que va haciendo Yoshiao, ¿sí? No conocemos exactamente qué es lo que pensaba la gente, pero entendemos como que empieza a haber algún tipo de malestar por alguna de las cosas que se están cambiando, ¿sí? Más que nada, con la muerte de Yoshiao, no hay quien pueda sostener fuertemente todas las cosas que el rey anterior pudo cambiar. Y esto hace que se empiecen a dar algunos pasos para atrás. ¿Quién va a continuar a Yoshiao? ¿Sí? Vamos a mostrarlo, va a ser Yoyahaz. ¿Ok? Ahora vamos a explicar por qué todo este cambio. Fíjense que veníamos de padres a hijos casi ininterrumpidamente. Acá vamos a tener algo distinto, ¿sí? Y acá empieza a haber un poquito de ruido, ¿sí? Con la muerte de Yoshiao va a terminar además la independencia de Yehuda, porque se va a dar la destrucción total del imperio asirio y al mismo tiempo empieza a haber una lucha entre babilonios y egipcios por el control de la región del reino de Yehudá, de todo el corredor sirio-palestino, ¿sí? Yoshiao había intentado detener estos intentos egipcios por conquistar la zona, no les había ido muy bien. En toda esta disputa, Yoshiao termina muriendo en la batalla, ¿sí? Y terminan llevando su cadáver a Jerusalén en un ritual funerario muy espectacular. Y su hijo, Yoyahaz, va a ser el elegido para gobernar, ¿sí? Yoyahaz no va a tener un gobierno muy memorable, ¿sí? Yoyahaz va a gobernar durante 3 meses y después directamente lo van a matar. A quien lo va a seguir, a Yoyahaz, es su hermano, que ustedes ven acá, que se llama Yoyakim, ¿sí? Yoyakim enseguida se proclamó como un reino vasallo egipcio, es decir, que empezó a pagarle tributo a los egipcios, empezó a considerar que la independencia de Yehudá ya no iba más, y aparentemente todo lo que había ganado su padre, Yoshiao, ya empezaba a tirarse al tacho. Año 607, 606, más o menos, empieza el otro peligro, que es Nabopolassar y su hijo Nabucodonosor llegan al poder del imperio neobabilónico y empiezan a hacer campañas contra los egipcios en el oeste. Y para llegar a los egipcios, por supuesto, tenían que llegar también al reino de Yehudá. Yoyakim no demostró ningún tipo de habilidad para continuar las ideas de su papá. De hecho, era como muy tirano, le molestaba mucho a la gente. Vieron esos tipos de gobernantes que o sea, se consideran como que no necesitan a la gente y todo el tiempo hacen medidas en contra de la población. Es así que la población empieza a odiarlo a Yoyakim y empiezan a considerarlo directamente casi como un inepto, como que no tenía habilidades para gobernar.
Tal es, por ejemplo, una de las medidas que toma es construir un palacio nuevo. Estamos en una época de crisis, o sea, en una época que no sobraba la plata. Y como no le gustó el palacio que tenía su papá, Yoshiau, eh, se edificó un palacio nuevo, con trabajo forzado, ¿sí? No pagándole a la gente por trabajar, sino trayendo gente y haciéndola trabajar casi como esclavos, ¿sí? Irmiau, el profeta, expresó públicamente todas sus ideas negativas frente a Joaquim, ¿sí? En esta posibilidad que tienen los profetas de oponerse a los gobiernos y demostrar públicamente sus críticas sin ningún problema, algo que es bien espectacular, ¿sí? Entiendan que en este curso no nos centramos mucho en el trabajo de los profetas, los voy mencionando como muy esporádicamente. Podremos hacer en algún momento algún trabajito especial alrededor de los relatos de los profetas, pero sí sepan que Irmiau, Jeremías en esta época, es bien importante porque no tiene pelos en la lengua y critica a quien tiene que criticar, ¿sí? Y Joaquim dio de baja todo tipo de reformas de su padre y al poco tiempo de Joaquim lo va a suceder su hijo, que es Joachim. ¿Sí? Fíjense que los nombres son bien parecidos, se pueden llegar a confundir, ¿sí? Con Joaquim ya las cosas empiezan a tornarse muy difíciles. Joaquim, antes de Joaquim padre, ¿no? Joachim. Joaquim entiende que tiene que rebelarse o tiene que enfrentarse a los babilonios, en eso va a perder y ahí es donde justamente lo va a suceder su hijo Joachim, ¿sí? Joachim tenía 18 años cuando llegó al poder y a los 3 meses la ciudad, ¿sí? La ciudad de Jerusalén se rinde, ¿sí? Es decir, que los babilonios que estaban atacando la zona logran su objetivo y conquistan la ciudad de Jerusalén. No la atacan, ¿sí? No la destruyen, no estamos todavía en esa época, va a llegar unos años después. Acá estamos hablando del año más o menos 598, 597, donde ahora de una vez Yehudá va a pertenecer a los babilonios, ¿sí? Toda la cúpula de la monarquía de Yehudá, Joachim, su madre, todo su séquito, toda la corte, sacerdotes y demás, todos van a ser exiliados a Babilonia, ¿sí? En una primera tanda del exilio que va a terminar, ¿sí? Obviamente después con la destrucción de Jerusalén. Y en el lugar de Joachim va a parar Sedequías, o como lo conocemos en hebreo, Tzidkiyahu, ¿sí? Tzidkiyahu va a ser el último rey antes de la destrucción del Beit HaMikdash. Tzidkiyahu va a ser un rey que, fue puesto en ese lugar por los babilonios. Es casi un títere, pero que de alguna manera se deja influenciar un poco por el sentimiento de la época y dice, ¿saben qué? Vamos a hacer una revuelta y vamos a hacer un último intento por lograr nuestra independencia. No hace falta que les diga cómo va a terminar eso, ¿sí? En los últimos 10 años de la historia del reino de Israel, ¿sí? 597 a 586 aproximadamente, ya al final, es donde todo va a terminar. En el 594 empiezan a haber disturbios, empiezan a haber levantamientos armados, ¿sí? Tzidkiyahu no era el más apto para liderar este tipo de revueltas, pero parece tener buenas intenciones. Era débil, era como un poco temeroso de la opinión popular, entonces tampoco se quería oponer si el pueblo quería una revuelta. Y entonces lo que hacen directamente los babilonios, que consideraban a su prisionero, a Joachim, como el rey de Judá, dicen, bueno, vamos a poner un poco de orden allá en la zona. Y empieza una última campaña militar de los babilonios frente al reino de Judá. ¿Dónde va a estar como la última chispa? Bueno, en las rebeliones armadas, ¿sí? Se va a dar algunas matanzas que van a hacer los babilonios. Se van a llevar algunos profetas al norte, ¿sí? A la parte de lo que hoy es Siria, y los van a ejecutar ahí. Y eso va a despertar en la gente un resentimiento muy grande, y ahí es donde las revueltas empiezan a darse finalmente, ¿sí?
594, 593, Yehudá se junta con otros reinos de la zona, reino de Amón, de Moab, de Edom, de Tiro, ¿sí? Todos reinos que ya venimos mencionando en toda esta época, y empiezan a generar una revuelta anti-babilónica. Por supuesto, Irmiau va a denunciar esta revuelta diciendo es algo suicida. Lo que están haciendo no es lo que Dios quiere. Pero también obviamente no le van a dar no le van importancia a sus palabras, que se van a cumplir menos de 10 años después. Tzidkiyahu va a enviar embajadores a Babilonia, ¿sí? Va a querer firmar la paz con los babilonios, pero ya todo estaba librado a lo que los babilonios quisiesen, y la revuelta en la zona de Yehudá era prácticamente imparable. En 5 años, ¿sí? Más o menos en el 589, ya todo iba a terminar en un desenlace bien trágico. Los babilonios no van a dar muchas vueltas. La reacción va a ser como muy rápida. Van a juntar a su ejército y van a dirigirse directamente hacia Jerusalén. Van a bloquear la ciudad. Van a comenzar un asedio que empezó en la fecha que recordamos la semana pasada, el 10 de Tebet, ¿sí? Donde empieza el asedio a Jerusalén. Van a generar una situación interna en la ciudad que es inaguantable, ¿sí? Una situación de hambre, de enfermedades, típica de todos los asedios de la época, ¿sí? E incluso sí, hay un rey egipcio que empieza a atacar a los babilonios por la retaguardia, ¿sí? Por el sur. Los babilonios tienen que empezar a poner atención al ataque egipcio, y la gente dentro de Jerusalén empieza a festejar, como diciendo, ahora sí nos va a empezar a ir bien. Irmiau en ese momento toma la palabra y dice, están locos. No se dan cuenta que el destino de Jerusalén, el destino del Bet HaMikdash, el destino del reino de Yehudá ya está totalmente decretado, ya no va a existir más. Y pasó así, los babilonios terminan derrotando a los egipcios y vuelven otra vez a Jerusalén, y vuelven con todo el peso, y al poco tiempo, ¿sí? Jerusalén empieza a no dar abasto. La comida se acababa, la gente no aguanta. Nabucodonosor, nuevo rey de Babilonia, ¿sí? Después de la muerte de su padre, va a terminar liderando el ataque final, y el día 9 del mes de Tamuz, más o menos en julio, ¿sí? Es ahí donde del año 587, es ahí donde las murallas de Jerusalén van a ser destruidas y donde el ejército babilonio entre a Jerusalén. Al cabo de un año, ¿sí? De ataques y demás, el templo de Jerusalén va a ser destruido, ¿sí? En el año 586, los babilonios deciden eliminar completamente el templo, ¿sí? Tanto Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, como Nebuzaradán, que era su principal general, lanzan un ataque totalmente mortal y terminan acabando con el principal centro cultico del reino de Israel, y con eso terminan aniquilando el reino de Israel de una vez. Se llevan a muchos prisioneros a Babilonia, ¿sí? Que son los conocidos que se van al exilio. Van a quedar en Yehudá, o en la antigua Yehudá, solamente campesinos y gente muy, muy pobre que no representaba al pueblo y que no tenía ningún tipo de posibilidad de liderarse a sí mismo. La única expresión del pueblo va a terminar toda en Babilonia, ¿sí? La gran mayoría. Y como final, ¿sí? En 5 minutos, si me dejan, nos toca hablar también de la última expresión judía antes de la destrucción total, que es Gedaliau. No sé si se acuerdan, si saben, que el día 3 de Tishrei, el día después a Rosh Hashanah, en la tradición judía hay un ayuno, ¿sí? Que se llama Tzom Gedalia o Tzom Gedaliau, ¿sí? El ayuno de Gedalia viene de esta época. ¿Y quién era Gedaliau? Gedaliau fue un muchacho que pusieron a gobernar los babilonios en la zona, ¿sí? Era una persona de familia noble, ¿sí? Había tenido relación
con el reino de Tzidkiyahu. Se cree que probablemente haya sido primer ministro durante el reino de Tzidkiyahu, y que Gedaliah de alguna manera quiso gobernar un poco, ¿sí? Como una especie de, no sé, de gobernador de la zona, los destinos de la gente que había quedado en Yehuda, ¿sí? Trató de conciliar al pueblo, trató de calmar el humor de la gente, que era de una tristeza absoluta, ¿sí? Pero le duró muy poquito tiempo, ¿sí? Le duró 2 o 3 meses o años, es algo que no se sabe, porque de repente un judío que estaba ubicado en el reino de Amón, cerca, vecino al antiguo Israel, que se llamaba Ismael, tramó un complot para matar a Gedaliah, y efectivamente, ¿sí? A Gedaliah, en un complot que hacen, lo matan, ¿sí? Ismael termina matándolo junto con una pequeña guarnición, ¿sí? Que se hallaban ahí presentes. Los amigos de Gedaliah, ¿sí? Eran inocentes y no tenían nada que ver con todo este conflicto que estaba pasando, pero sufrieron que Nabucodonosor vaya, ¿sí? Y los castigara. Los amigos de Gedaliah toman, ¿sí? Alguna gente que quedaba ahí en la zona, toman al profeta Irmiau y terminan yéndose, escapándose, exiliados a Egipto, escapándose del castigo de los babilonios, ¿sí? Después de esta última, ni siquiera revuelta, fue prácticamente una estupidez que surgió al final. En honor a Gedaliah, ¿sí? Y a que fue el último gobernante de Yehudá, finalmente se estableció este ayuno el día 3 de Tishrei, ¿sí? Con esto terminamos entonces la historia de los dos reinos, la historia del reino de Yehudá y el reino de Israel. Lo que tenemos ahora prácticamente es solamente a los exiliados que están en Babilonia y que tienen esta premisa de poder seguir generando en Babel el recuerdo constante del retorno a su tierra, ¿sí? En Babilonia van a surgir varios profetas que van a acompañar esta idea, ¿sí? Profetas que van a ser muy importantes, como Yehezkel, como Daniel, ¿sí? Muchos que, Estefanía, muchos que son bien importantes, y que después de unas generaciones, una vez que el imperio babilónico caiga, van a permitir la vuelta a su tierra. ¿Okay? Hasta acá vamos a estudiar en este ciclo, volveremos a estudiar más adelante y veremos cómo se da esta vida en Babilonia y el posterior retorno del exilio. ¿Okay? No tomé ni un mate hoy, así que como no hablaron nada, quiero preguntarles si se entendió, si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran decir al respecto. Podemos también incluir una pequeña evaluación de toda esta parte, ¿sí? ¿Qué les pareció todo el curso? Si se entendió algo, capaz ahora me dicen, la verdad, te venimos escuchando pero se entendió poquito. Golde, abriste el No, micrófono. se entendió muy bien, la verdad, muy bien. ¿Alguien más? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que quieran preguntar? No, entender se entendió. Ahora que yo me acuerdo de los nombres de todos los que pasaron y el orden. No, Mira, yo te, eso no te podés acordar así nomás. no, pero esto en historia es clave esto. En historia hay cosas que uno tiene que saber y hay cosas que uno tiene que saber dónde buscarlas. Son dos cosas distintas. ¿Sí? El que ocupa tiempo y lugar en su cabeza para acordarse de todos estos nombres es porque le gusta la historia. Yo me acuerdo. ¿Sí? Pero porque yo estudié historia y en mi cabeza me resulta fácil acordarme de nombres e incluso me acuerdo de fechas. Pero en ningún momento el objetivo de ningún judío debe ser acordarse de memoria todo esto. Sí, uno tiene que saber dónde buscar cuando uno tiene una pregunta. ¿Sí? Ahora ya conocen el contexto, ya conocen la película entera. Si algún detalle de la película no se lo acuerdan, tienen que saber dónde buscarlo. ¿Sí? Por eso todo el material que yo armé para ustedes, tiene este objetivo, ¿sí? De que ustedes puedan buscar datos concretos. ¿Sí? Obviamente Internet es una gran ayuda, pero qué sé yo, también es importante tener fuentes particulares. ¿Sí? No todo lo que encontramos en Internet es
es confiable con respecto a toda esta época. ¿Ok? ¿Qué Una más? pregunta, una característica de cada rey, por más que dure 3 días, siempre menciona hijo de la madre y da los nombres de la madre. ¿Cómo? No entendí. ¿Que se menciona que De es hijo de cada la rey madre? que sí menciona siempre en la Torá el reinado, por ejemplo, de Ezequías, hijo de la madre tal. En todo siempre es la madre, No, por lo el general es el nombre. padre. Donde hay madre son poquitos casos. Más que nada porque la transmisión monárquica era de padres a hijos. ¿Sí? Eh, Ojo El que nombre algunos de, no. por ejemplo, Amón, el nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Arús de Jotba. Raigo de Josías, también su madre fue Gedida, hija de Adaya de Boscar, siempre Claro. hija de Sí, cuando se los presenta, sí. Pero después van a ser conocidos como él. Yoshiyahu ben tanto. Más que nada porque en nuestra tradición casi no tenemos repetición de nombres. ¿Viste cómo puede pasar? Benedicto XVI. Bueno, en Yehudá no tenemos de esto. Entonces, siempre los reyes son conocidos como Hijo del padre hijo de del tal. padre. Y además, entiendan esto, los años en ese momento se contaban a partir del año de reinado del rey. Es decir, que no contaban año tanto, contaban el año tanto del reinado de tal rey. ¿Sí? Por eso contabilizar los años de los reyes era muy importante. ¿Sí? Así, todos los documentos oficiales aparecían con este tipo de fechas. ¿Sí? Em, bueno, ¿qué más? ¿Algo más que haya quedado ahí en el tintero? Hoy los libero un poco más tarde, les pido perdón, pero bueno, ya es para el final, para terminar. Si hay algún material que no tienen, si hay algo más que Entonces, les interese más en profundidad y quieran saber más, me dicen porque material hay para todos los gustos. Lo que yo les pasé son cosas más generales, ¿sí? No tanto particular. Tengo un libro de mapas que les había dicho que lo iba a pasar y todavía no lo escaneé. Prometo escanearlo y subirlo, ¿sí? Y bueno, nada, siempre estemos en contacto cualquier cosa. Espero, no sé cuándo retomaremos con los chicos las clases, pero seguramente será la segunda quincena de febrero o ya en marzo, ¿sí? Quizás en el verano haremos cosas más esporádicas, pero este curso lo seguiremos seguramente más para cuando ya empiece el año formal, ¿ok? Gracias por sumarse y bueno, que tengan un lindo final de año gregoriano. ¿Eh? Nos vemos la próxima. Hasta luego. Chao, gracias.